Muy buenos días, estimadísima señorita y señores estudiantes. Me da muchísimo gusto realmente volverlos a saludar en esta nueva jornada de trabajo. Para mí siempre es un verdadero gusto, un verdadero placer podernos reencontrar en esta actividad académica con la finalidad de contribuir modestamente a la formación académica de ustedes como futuros ingenieros e ingenieras forestales, pero sobre todo a mí lo que más me apasiona, lo que definitivamente a lo que más apunto en mi vida es tratar de que contribuir a la formación personal de tal manera que se construyan en personas extraordinarias y que tranquilamente puedan llegar a ser grandes profesionales. Así es de que la más cordial bienvenida y me voy a permitir entonces registrar la lista, para lo cual les pido por que pongan atención a la misma, ¿no? Señoritas y señores, Alvarado Berta, Alvarado Berta, Alvarado Berta, Alvarado Berta. Buenos días, ingeniero ¿Cómo presente. están? A verte, buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Armijos Jefferson, Armijos Jefferson, Armijos Jefferson. Bueno. Benítez Juan. Presente, ingeniero. ¿Cómo está, mi estimado Juan? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Bermeo Jessica. Buenos días, ingeniero presente. Jessica, buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Cartuche Carla. Cartuche Carla. Cartuche Carla. Buenos días, ingeniero presente. Buenos días, Presente. saludarla, bienvenida. Cartuche Juan Carlos. Cartuche. Buenos días, ingeniero presente. ¿Cómo está, mi estimado Juan Carlos? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Castillo Erika. Buenos días, Inge, ¿Cómo está, mi presente. estimada Erika? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Córdoba Jason. Córdoba Jason. Córdoba Jason. Bueno. Crespo Luis. Crespo Presente. Luis. Presente, ingeniero. ¿Cómo está, mi estimado Luis? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Cueva Cristian. Presente, ingeniero. ¿Cómo está, mi estimado Cristian? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenida. Espinosa Susana. Espinosa Presente, Inge, buenos días. Susana. Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Paicán Edwin. Paicán Buenos Edwin. días, ingeniero presente. Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Fajardo Natalia. Fajardo Natalia. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Guamán Jenny. Guamán Jenny. Guamán Jenny. Presente, ingeniero, buenos días. Jenny, buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Jaramillo Allison. Jaramillo. Presente, ingeniero, buenos días. Allison, buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Humbo Jefferson. Presente, ingeniero, buenos días. Jefferson, buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Luzón Carlos. Luzón Carlos. Luzón Carlos. Bueno. Masache Yulisa. Masache Yulisa. Ingeniero, disculpe, la compañera está intentando entrar. Lo que pasa es que dice que con la contraseña le sale error. ¿La señorita Yulisa? Sí. Ay, sí, no sé. Es la misma, no hemos cambiado para nada. Morales Jan. Morales Jan. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Moreno Carlos. Buenos días, ingeniero, presente. Carlos, buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Morocho Brian. Morocho, presente, buenos días, ingeniero. ¿Cómo está, mi estimado Brian? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Ordóñez Rosa. Presente, ¿Cómo está, mi estimada Rosa? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Ortega Oscar. Ortega. Buenos días, ingeniero, presente. ¿Cómo está, mi estimado Oscar? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Patiño Jocelyn. Inge, la compañera también está intentando entrar y dice que por favor le espere un ratito. Bueno. Pérez Joana. Pérez. Buenos días, ingeniero, presente. Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Poma Carlos. Buenos días, ingeniero, presente. No, Carlos, buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Quispe Juan. Quispe Juan. Presente, ingeniero, buenos días. No, Juan, buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Rengel Alexis. Rengel Alexis. Rengel Alexis. Rengel Alexis. Presente, ingeniero. ¿Cómo está, Mr. Alexis? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Rogel Leslie. Rogel. Buenos Leslie. días, Inge. ¿Cómo está, Mr. Presente. Ingeniera, perdón, ingeniero. Le quería comentar que el compañero Armijos me llamó diciendo que ha amanecido sin luz y que por eso no se podía conectar. Y el compañero Jason Córdoba también me decía que no podía entrar, que estaba intentando entrar y que estaba en sala de espera. A ver, no tengo ninguno en sala de espera, verán. Que traten de ingresar nomás. Es la misma clave. Sarango Daisy. Presente, ingeniero. ¿Cómo está, mi señora Daisy? Buenos días. Qué gusto saludarla. Bienvenida. Felicitaciones. Fue la primerita que llegó a la aula. Torres Melissa.
Torres Melissa. Torres Melissa. Troya Jackson. Troya Jackson. Troya Jackson. Ingeniero, el compañero Jackson Troya no tiene, decía que no tiene internet desde ayer y que se justificaba con usted. Perfecto, no hay problema, no hay problema. Ulloa Lilian. Ulloa Buenos días, ingeniero, presente. ¿Cómo está, mi señora Lilian? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Ulloa Evelyn. Ulloa Evelyn. Ulloa Evelyn. Vázquez Joe. Vázquez Joe. Vázquez Joe. Y finalmente Vera Jocelyn. Vera Jocelyn. Buenos días, ¿Cómo ingeniero, está, presente. Jocelyn? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Repito, a ver, Córdoba Jason, no sé si ya logró ingresar, por favor ayúdenles para que ingresen. Luzón Carlos. Masachi Yulisa, tampoco los tengo en sala de espera. Patiño Jocelyn. Patiño Jocelyn. Patiño Jocelyn. Y finalmente Torres Melissa. Torres Melissa. Torres Melissa. Ulloa Evelyn. Y Vázquez Joy. Muy bien. Bien, entonces permítanme una vez más darles la más cordial bienvenida a esta nueva actividad académica que está planificada para el día de hoy. Así que para mí realmente es un verdadero privilegio y un gusto poder trabajar con ustedes, aún sabiendo, miren que es ya la última clase del año 2020. Miren cómo el tiempo pasa inexorablemente, no se detiene el tiempo. Miren, ha pasado un año rápido, un año bastante complicado, pero creo que nos ha dejado algunas enseñanzas positivas, sobre todo en nuestra personalidad. Yo siempre digo de que de alguna manera en la vida hay que sacar lecciones aprendidas y uno más aprende a veces cuando existen este tipo de limitaciones. Y definitivamente creo yo que esta pandemia nos ha enseñado, por ejemplo, a convivir como seres humanos, a convivir como familia, a valorar a lo que más tenemos. Yo siempre digo que para mí el éxito viene acompañado de una dosis de conocimiento, de esfuerzo y de actividades. Y para tratar de ser buen estudiante, hay que primero prestar atención. Segundo, hay que comprender, hay que tener comprensión, hay que tener motivación y hay que tener emoción. Solo ahí realmente podemos sentir, como dice Juan Montalvo, la verdadera satisfacción del descanso. Fíjense cómo se ha ido este año tan rápido a pesar de todas las vicisitudes, de todas las dificultades. Bien, vamos a revisar entonces las actividades académicas que nos queda para este día. El día de hoy voy a abordar la segunda parte de lo que tiene que ver con el derecho ambiental y voy a hacer una primera parte no voy a avanzar a terminar todo, porque en función de la presentación que voy a hacer el día de hoy, se va a encomendar un trabajo, ya posiblemente para el próximo año, relacionado con el análisis de algunos cuerpos legales, pero vinculando los principios ambientales que vamos entonces a analizar el día de hoy. Muy bien, quiero pedirle a la señorita Jenny Guamán, que tiene su cámara apagada, que me diga cómo podría definir el derecho ambiental. ¿Cómo podría definir el derecho ambiental? Es una, digamos, como una ley, como que el ambiente... Nada como una ley. ¿Qué es el derecho ambiental? Le voy a pedir al señor Rengel, que tiene su cámara apagada, que haga la fineza de definir qué es el derecho ambiental. ¿Qué es el derecho ambiental? Señor Rengel, ¿cómo definiría usted el derecho ambiental? Una definición para usted. ¿He dado definiciones? Sí, es lo que pasa, está mal mi internet, por eso le apagué la cámara. A ver. Como unas normas jurídicas que regulan las relaciones de las personas con la naturaleza. Muy bien, por ahí estuvo mejor. A ver, Alexis, ¿cómo podría definir usted el derecho ambiental? ¿Cómo podría usted definir el derecho ambiental? Una definición suya, una de su cosecha, en base a lo que hemos estudiado, en base a lo que hemos analizado. Incluso me acuerdo que en algún momento Alison, con ese conocimiento que ella tiene en la parte jurídica, que me gusta realmente su forma de pensar y razonar, nos daba algunas ideas cómo se podría realmente definir el derecho ambiental. Y ahí me gustaría siempre que mis estudiantes no se queden con conceptos, no se queden con definiciones aprendidas, sino que se queden con elementos para poder establecer definiciones. Y hemos dado una cantidad de elementos de cómo poder definir el derecho ambiental. Alexis, estoy esperando, ¿cómo podría definir usted con sus propias palabras el derecho ambiental? Pero prende el micrófono. Y enseguida se prepara otra que estoy viendo que está con la cámara apagada. De esa manera vamos a trabajar de hoy en adelante. Es la única forma. Tiene su micrófono apagado, no tiene un concepto, no tiene una definición.
A mí realmente me llama poderosamente la atención que un estudiante de octavo ciclo de la carrera de Ingeniería Forestal no tenga un concepto de lo que estamos estudiando. A ver, Evelyn Ulloa, Evelyn, ¿cómo podría usted definir el derecho ambiental? ¿Cómo podría usted, una definición suya, cómo podría usted, Ulloa Evelyn, ¿cómo podría definir usted el derecho ambiental? ¿Se fue? A ver, quién me quiere dar, antes de iniciar la clase, una definición de lo que constituye el derecho ambiental? ¿Quién me quiere dar? A ver, ¿alguien? A ver, Natalia, por favor. Natalia, ¿qué es para usted el derecho ambiental? Prende el micrófono. Ya. El derecho ambiental son, digamos, son las normas que se rigen a favor de la naturaleza y con relación a los humanos. Muy bien. Que favorecen de alguna manera. Fíjese que no es importante aprenderse definiciones. Bien está Natalia, muy bien, la felicito. O sea, conjunto de normas que rigen la convivencia entre los seres humanos y el ambiente, ¿no es cierto? Decíamos que un Estado de Derecho, imagínense que no hubieran leyes, prácticamente fuera tierra de nadie. Y el derecho ambiental justamente surge ¿en qué época o en qué año surge el derecho ambiental, Lilian? ¿A partir de cuándo surge el derecho ambiental? ¿Cuándo surge? ¿Cuál es el nacimiento del derecho ambiental? A ver, Lilian. ¿Cuál es, Lilian, el nacimiento del derecho ambiental? El derecho ambiental nació en el año de 1992 con la reunión de la Asamblea Nacional del Estado. No. A ver, ¿quién me quiere decir cuál es el origen, cuál es la génesis del derecho ambiental? ¿Cuál es la génesis, cuál es el origen del derecho ambiental? ¿Quién me quiere decir? De Estocolmo, en 1972. ¿1972 en qué convención? La de Estocolmo. En la Convención de Estocolmo, que hablaba sobre el medio ambiente humano. Ni siquiera se había discutido todavía algo relacionado con el ambiente. Entonces, en base a esos principios, el día de hoy vamos a empezar entonces la segunda parte del análisis. Me confirman por favor cuando esté presente, si están viendo la pantalla. ¿Están viendo la pantalla, por favor? ¿Sí están viendo la pantalla? Sí, ingeniero. Ya. Sí, ingeniero. Entonces vamos a empezar. Entonces, analizando la segunda parte del derecho ambiental y que justamente tiene relación con los diferentes convenios que se han dado a nivel internacional y que cada uno de ellos en su determinado momento han dictado algunos principios que se han incorporado en la legislación ambiental, no solo del Ecuador, sino de todos los países, yo diría, latinoamericanos. Vamos a ver entonces el día de hoy los principios ambientales que se han incluido en la legislación ambiental. Con muchísima propiedad, Luis decía, el derecho ambiental prácticamente inicia en la Convención de Estocolmo 1972, es decir, en Suecia, en donde se discutía prácticamente algo totalmente ajeno al ambiente. Se discutía más algo relacionado con el convivir de los seres humanos, con la calidad de vida de las personas, y entonces nace a partir de esta convención el derecho ambiental. En cada uno de los eventos que se han dado a nivel internacional han surgido diferentes principios. Cada uno de esos principios se han ido incorporando en la legislación ambiental de los países y de manera particular vamos a ir viendo cómo se han ido incorporando en la legislación ambiental ecuatoriana. Así como voy a hacer esta clase, tiene que ser la consulta que van a hacer ustedes de cada uno de los cuerpos legales, cómo los principios ambientales se han incluido dentro de ese cuerpo legal que les corresponda analizar. Son 8 principios que vamos a analizar. ¿Cuáles son esos 8 principios que se han incorporado en la legislación ambiental ecuatoriana y latinoamericana? El primer principio es el principio de precaución. El segundo principio es el principio de participación. El tercer principio es el principio de acceso a la información ambiental. El cuarto principio es el principio de la gestión ambiental. El quinto está relacionado con el principio del contaminador pagador. El sexto tiene que ver con el principio de reducción en la fuente. El séptimo tiene que ver con el principio de responsabilidad integral. Y finalmente, el octavo principio tiene que ver con el uso de la mejor tecnología.
En esta segunda parte de la conferencia, que estaba pendiente sobre el derecho ambiental, vamos entonces a analizar con lujo de detalles cada uno de estos 8 principios. En esta oportunidad voy a ver si avanzo a revisar los primeros 4 principios relacionados entonces con la parte ambiental. Vamos a ir entonces haciendo un análisis primero del principio de precaución. Vamos entonces a ver toda la connotación que significa el principio de precaución y cómo se ha incorporado en nuestra Constitución de la República del Ecuador vigente desde el 2008. ¿Qué es este principio de precaución? El principio de precaución también se llama principio o criterio precautelatorio o precautorio. Y fíjense, todos estos principios que están incorporados en la legislación ambiental ecuatoriana, entonces no es producto de la imaginación, del ingenio, menos de la creatividad de nuestros padres de la patria, nuestros asambleístas. Realmente esto es algo que está recogido ya en las diferentes convenciones internacionales y que algunas de ellas, al ser mandatorias, a ser de carácter vinculante, han tenido que incluirse en la legislación ambiental ecuatoriana. Fíjense que el principio de precaución o criterio precautelatorio nace en la Declaración de Río 1992 en el principio 15. ¿Qué dice el principio de precaución? Dice que los estados tratarán de incorporar dentro de su legislación el principio de precaución. ¿Por qué? Porque en materia ambiental, cuando ingresan me dañan todo. Por eso tienen que venir pronto, ¿va? Prácticamente en materia ambiental, entonces decimos de que los estados, entonces tienen que tomar todas las medidas de seguridad para evitar que aquello realmente se pueda agravar. Ustedes conocen de que los problemas ambientales no se manifiestan de un momento a otro. A veces algunos demoran mucho tiempo en manifestarse, pero una vez que se manifiestan, generalmente son de carácter irreversible. Es decir, no tienen hoja de vuelta. Ejemplo, qué sé yo, la carretera que quería abrir en su momento el prefecto de Zamora, desde Las Orquídeas hasta llegar por Mariposa, por La Canela, hasta llegar a Zumba, ¿no? Eso no tiene hoja de vuelta. Una vez que el bosque es intervenido, una vez que ingresa una vía de acceso por el bosque, definitivamente se ha destruido toda la biodiversidad. Entonces, el principio de precaución dice que no es necesario incluso que los estados esperen, qué sé yo, la certeza científica para poder tomar decisiones de carácter precautelatorio. Porque en materia ambiental, lamentablemente, para bien o para mal, la contaminación es mundial y es irreversible. Entonces dice que en la legislación debe primar el principio de precaución. Por lo tanto, el principio de precaución está recogido en diferentes acuerdos internacionales. Voy a hacer un análisis tomando en cuenta la pirámide de Kelsen. La pirámide de Kelsen, recuerden que lleva de lo mayor a lo menor, de lo macro a lo micro, más o menos como establece el método científico. ¿Dónde nomás se recoge el método o el principio de precaución? Por ejemplo, en el protocolo sobre las sustancias que reducen la capa de ozono del año 1987. En la segunda declaración del Mar del Norte, llamada a reducir la contaminación del año 1987 también. En el Código de Prácticas para el Movimiento Internacional de Residuos Radioactivos de 1992, básicamente en el principio 3 y 5. Miren cómo ha cambiado nuestra realidad. Yo siempre digo, a veces anteriormente teníamos basurita de nivel orgánico nomás, producto, qué sé yo, de los residuos que salían de la cocina, de los hogares. Hoy tenemos residuos radioactivos y dentro de este código de prácticas también se incluye el principio de precaución. ¿Dónde más? En la conferencia del Consejo Nórdico sobre la contaminación marina. En la tercera conferencia internacional del Mar del Norte, llamado a reducir la contaminación. En la Declaración de Bergen sobre el desarrollo sustentable de la Comunidad Económica Europea del año 1992. ¿En dónde más se recoge el principio de precaución? En la segunda conferencia climática mundial del año 1990. En la Declaración de Río sobre el desarrollo del medio ambiente, disculpen, así está traducido, del año 1992, principalmente en el principio 15. En el principio 15 de la Declaración de Río, entonces habla
que los estados tienen la obligación de adoptar medidas de carácter precautelatorio, porque en materia de contaminación ambiental los daños son irreversibles. No podemos esperar tener una certeza científica para poder tomar decisiones. Eso dice el principio 15. Y el Tratado de Maastricht de la Unión Europea del año 1994 en su artículo 130R. Bajemos un poquito a la pirámide de Kelsen. ¿Dónde está en cambio? En la Constitución Política de la República del Ecuador. En el artículo 399, en el numeral segundo, ¿qué dice el artículo 399? Dice que para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, miren a lo que se compromete el Estado. Por eso ven los legisladores cuando hacen las leyes, cuando hacen los cuerpos normativos, ni siquiera se dan cuenta en lo que se están metiendo. Y cuando existe ya una demanda, qué sé yo, existe algo, entonces recién se están dando cuenta en lo que se han metido. ¿Qué dice el numeral 2? Dice que el Estado entonces se compromete a establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la contaminación ambiental. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de disminuir, en este caso, la destrucción y fomentar el manejo sustentable de los recursos naturales. Fíjense, este artículo 399 tiene una connotación muy importante para el Estado. Es decir, el Estado tiene el compromiso para poder garantizar entonces el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. A su vez tiene que hacer los mecanismos para la prevención y el control de la contaminación ambiental. Veamos el segundo principio, el principio de participación. Ustedes se preguntarán por qué en estos últimos años el auge de la participación de los grupos sociales, el auge de la participación de la sociedad civil, todo eso está contemplado en este tipo de principios que han sido en su momento originándose de este tipo de convenciones internacionales. Veamos realmente lo que dice el principio 10 de la Cumbre de Río del año 1992. Fíjense, en Río se dictaron prácticamente las bases del desarrollo sustentable. El principio 10, desde el punto de vista de participación, dice que los problemas ambientales son abordados de mejor manera con la participación de todos los ciudadanos. Pero aquí hay que hacer una aclaratoria, hay que hacer una diferenciación entre lo que es la participación y lo que es un proceso participativo. Generalmente por participación se entiende cuando las personas asisten al llamado que hace la autoridad o asiste a la convocatoria que hace alguien, pero no tiene la capacidad de poder tomar decisiones. De acuerdo al principio de Río, número 10, dice que para que un proceso tenga realmente el carácter de ser participativo, tiene que estar en la capacidad de poder adoptar procesos de toma de decisiones. Es decir, si la sociedad civil, que es la que cuida, por ejemplo, qué sé yo, una microcuenca, si es la que cuida la microcuenca, por lo tanto debe ser la que debe tomar también las decisiones en materia ambiental. Entonces, la diferencia que existe entre un proceso de participación y un proceso participativo es cuando usted tiene la posibilidad de poder tomar decisiones. Si usted es dueño de su presente, por lo tanto debe ser dueño también de su futuro. Y entonces, dentro del principio 10 establece de que es de fundamental importancia que las comunidades entonces participen de manera activa en la toma de sus decisiones. Y además el principio 10 también hace hincapié de que existe el acceso libre y voluntario a los diferentes procesos judiciales y administrativos que se dictan en materia ambiental. Fíjense, entonces no es que a mí me hacen un favor cuando me dicen, oiga, ¿sabe que yo quiero recabar información sobre tal asunto relacionado, por ejemplo, con el aprovechamiento de la madera? Es una obligación del Estado hacer conocer ese tipo de información. Por eso realmente incluso en el Ecuador existe una ley
de libre acceso a la información. Es decir, cuando usted, por ejemplo, qué sé yo, alguien pide el sílabo, uno piensa que le van a hacer un gran favor, o uno piensa que le van a hacer, qué sé yo, el favor extraordinario. No es así. La autoridad está en la obligación de brindar todas las facilidades para que las personas puedan tener el acceso eficaz a ese tipo de procedimientos jurídicos desde el punto de vista penal, desde el punto de vista administrativo. Yo me acuerdo cuando estuve en el Ministerio del Ambiente del 2005 al 2008, en su momento era diputado, ya se llamaba en ese tiempo el doctor Quispe, nos pidió, por ejemplo, una información sobre todo el movimiento de madera que se había realizado desde la provincia de Zamora Chinchipe a todo el país, fíjense. Y nosotros, miren, casi caímos en el silencio administrativo. ¿Qué es el silencio administrativo? El silencio administrativo es un plazo que le da la ley para usted responder a algo. Si usted como autoridad pondrán en cuenta aquello, tomarán en cuenta aquello, ustedes algún día van a ser autoridades. Estoy totalmente seguro que ustedes algún día van a ser autoridades. Y si a ustedes le están pidiendo información, me parece que el silencio administrativo vence de 8 a 15 días. Si a usted no le dan contestación en ese plazo, usted realmente tiene que hacer que tácitamente su solicitud ha sido aprobada. No se puede caer en el silencio administrativo. Entonces, el doctor Quispe nos pide una información sobre todo el movimiento de madera que se había producido desde la provincia de Zamora Chinchipe a todo el país. Y me acuerdo que una vez viajábamos desde Loja, Zamora, una reunión que teníamos en la oficina técnica de Zamora, y cerca de llegar a Zamora, el abogado que iba conmigo se acuerda, porque ve una pancarta ahí que todavía recién habían pasado las elecciones, y ve el nombre del doctor. Oiga, dice ingeniero, sabe que esa información todavía no le hemos entregado. Y hoy es el último día si no caemos en el silencio administrativo. Créanme que se nos unió el cielo y la tierra. En ese momento hicimos la reunión lo más rápidamente posible en Zamora y regresamos inmediatamente y nos pusimos todos a trabajar para poder realmente dar acceso a la información. Es parte de un principio, ¿verdad? No es un favor. Por eso los seres humanos, las personas, así como tenemos obligaciones, también tenemos derechos. Y por ¿quién me está rayando la pantalla? ¿Quién me está rayando la pantalla? A ver, ¿quién me está rayando la pantalla? A ver, conteste, por favor. ¿Quién me rayó la pantalla? ¿Están ahí? Ingeniero, aquí estamos. ¿Quién me rayó la pantalla? ¿Quién me rayó la pantalla? ¿Quién me rayó la pantalla? Si no, dejamos la clase ahí nomás, ¿ah? Si no me dicen quién me rayó la pantalla y consultan los demás principios, ¿ah? Inge. Sí. Soy yo. Lo que pasa es que tuve problemas y estoy desde el celular y no lo escuchaba y estaba intentando conectar. Como no he manejado el celular, no sé lo que hice, ingeniero, la verdad. ¿Quién es? ¿Quién es? Jason Córdoba. Eso no se hace, Jason. Eso es una falta de respeto. Es que no. Eso es una falta de respeto, no para mí, sino para todos los estudiantes. Perdónenme con todo el respeto del mundo. Yo les tengo un cariño y un amor especial a mis estudiantes. Y definitivamente ese tipo de cosas es como que me están tachando. Al menos así lo tomo. Al menos así lo tomo. Espero que esa cuestión ingeniero, Sí, dígame. No sé cómo salir de aquí. Me sale un esfero, una flecha. Bueno, seguimos. El principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro, ¿no? Que está directamente relacionado entonces con el principio de participación. Recuerden ustedes que yo les había señalado que Río de Janeiro posiblemente sea la cumbre más grande que se ha dado a nivel planetario. Y básicamente el principio 10, a su vez yo lo he querido desglosar de mejor manera. ¿Qué dice el principio 10? El principio 10 tiene que ver con el principio de participación. Y dice textualmente, taxativamente lo he copiado, de los principios que están en la Declaración de Río. Dice, los problemas medioambientales, lamentablemente está copiado taxativamente, son abordados de mejor manera con la participación de todos los ciudadanos interesados al nivel pertinente. Fíjense, es decir que todos tenemos la obligación de intervenir en los procesos participativos. Y decíamos que un proceso es participativo cuando los ciudadanos están en la capacidad de poder tomar decisiones. Si a usted lo invitan a una reunión
y usted no tiene la capacidad de poder tomar decisiones, está hablando de un proceso de participación, no de un proceso participativo. Un proceso participativo es cuando usted, en definitiva, tiene voz y voto de acuerdo al principio 10 de Río. El segundo dice el principio de acceso público a la información y textualmente dice, a nivel nacional, cada individuo tendrá acceso apropiado a la información acerca del ambiente que poseen las autoridades públicas. Les contaba el caso de Zamora del diputado Quispe, ¿no? Él nos pidió esa información. Esa información es pública. Vamos a ver incluso más adelante que existen algunos regímenes de excepción, tal vez donde usted se puede negar a dar esa información. Pero esa información usted tiene que darle a la persona que la solicita, porque es el principio que tenemos todos los seres humanos de acceso a la información pública. ¿Qué dice el tercer elemento dentro del principio 10? Dice el principio de acceso a la información de interés público. ¿De qué fuentes? Ya sea, miren, de fuentes privadas o de fuentes públicas. Incluso dice información sobre materiales peligrosos y su manipulación en sus comunidades. Fíjense, incluso está hablando de materiales biopeligrosos, de materiales radioactivos. Es decir, dentro de este principio de participación, le da la potestad para que los grupos sociales hagan ejercer su derecho de participación. Pero una participación efectiva, es decir, donde puedan tomar sus propias decisiones. Si son dueños de su destino, pues tienen que también ser dueños de poder tomar sus propias decisiones, es decir, tener voz y voto. ¿Qué otro elemento considera el principio 10 que yo particularmente quise compartirlo con ustedes? Dice el deber de publicidad de información ambiental y fortalecimiento de la sociedad civil. Aquí lo que conversábamos al principio, ¿por qué hoy en día tanta participación ciudadana? ¿Por qué hoy día tantos grupos sociales? Miren, no sé, ustedes han escuchado la cuestión de Fierro Urco, ¿no? Dicen que es la estrella del sur, porque prácticamente es donde se encuentra concentrada una gran reserva de agua dulce. Y la gran participación realmente de la sociedad civil. ¿Por qué? Porque dentro de este principio dice que los estados facilitarán y fortalecerán el conocimiento y la participación pública, haciendo la información extensamente disponible. Es decir, la información ya no hay cómo guardarla bajo 7 llaves, ya no hay cómo guardarla bajo 7 candados. La información tiene que ser de libre disponibilidad para la sociedad civil. Por eso cuando usted pida información, no se diga que se dio información académica. La autoridad está en la obligación de realmente requerir esa necesidad que usted tiene. ¿Qué dice el punto 5 relacionado con el principio 10? Dice el principio de acceso a la justicia en asuntos ambientales. Miren, decíamos antes de que todos en materia ambiental, de acuerdo a este principio 10, ¿no? Dice que podemos tener acceso eficaz a los procesos de carácter ambiental y de carácter administrativo. Por ejemplo, el proceso, no sé, a acceder a la información, no sé, relacionado con un proceso jurídico, relacionado con un proceso administrativo. Es decir, la autoridad no se puede negar de suministrarle la información que usted está requiriendo. Vamos a suponer que alguien, no sé, está interesado, por decir algo, en un proceso, no sé, administrativo de carácter judicial, no sé, de las antenas, por decir algo que se quería poner en el Capulí, ¿no? Es decir, usted tranquilamente puede pedir a la autoridad competente que le haga conocer ese expediente para poderlo analizar. Y la autoridad no se puede negar de acuerdo a lo que establece el punto 5 del principio 10 de Río. ¿Qué dice la Constitución? Aquí se complementa en la Constitución. Mire, por eso digo que yo hice un análisis desde el punto de vista de la pirámide de Kelsen, es decir, de lo grande a lo pequeño. Y es lo que ustedes van a hacer en el trabajo de consulta, si Dios lo permite, en el próximo año. ¿Qué dice el artículo 95 en su numeral tercero? Dice, la Constitución reconoce los siguientes principios ambientales. Y aquí nuevamente lo que yo les digo a ustedes, a veces los asambleístas ni siquiera saben en qué lío o en qué entuerto jurídico se van a meter. Dice, por ejemplo, dice, el Estado garantizará, escucharán, no lo digo yo, lo dice la Constitución, el Estado garantizará la participación activa y permanente, ¿de quiénes nomás?
de las personas naturales, es decir, nosotros, a título personal, como Víctor Hugo Eras Guamán, como Jenny Guamán, no sé, como Leslie Rogel, como Evelyn Ulloa, a título personal, permite la participación como comunidades. Pero si no hay comunidades, como pueblos. Y si no hay pueblos, nacionalidades que son afectadas en la planificación, en la ejecución y en el control de toda actividad que genere impactos ambientales. Fíjense entonces, uno lo que dice, no, y uno la pregunta que uno se hace, oiga, pero si hay leyes en el Ecuador para todo, hombre, no necesitamos hacer más leyes. Necesitamos simple y llanamente, como decía esta frase de Quevedo, ejecutarlas, ponerlas en práctica, es decir, hacerles el seguimiento y aplicación. Fíjense, el Estado garantizará la participación activa y de todos. Cuando se refiere a todos, estamos hablando de las personas naturales, las personas jurídicas, las comunidades, las nacionalidades, y podemos participar en todos los procesos. Vamos a poner, qué sé yo, en mi comunidad X van a hacer, no sé, alguna obra. Yo como persona natural puedo hacer escuchar mi voz. Y aquí realmente un mensaje, estimadísimas señoritas, señores estudiantes. Ustedes están preparándose para eso, ¿verdad? Ustedes son futuros ingenieros e ingenieras forestales. A mí realmente me gusta cuando mis estudiantes los escucho hablar bonito. Por ejemplo, el día de ayer hablaba sobre hipótesis con los estudiantes de noveno ciclo y al final de la clase dije, bueno, cada cual quiero que me saque una definición en base a todas las definiciones que había dado las hipótesis. Quiero que me saquen una definición. Y una señorita dijo una definición que a mí particularmente me llenó de orgullo. Cuando yo veo que mis estudiantes comienzan a hablar bonito, técnicamente. Dijo, ingeniero, para mí una hipótesis es una premisa a priori. Fíjense qué bonito. Premisa a priori. Entonces, yo les digo a ustedes están preparándose como futuros ingenieros e ingenieras forestales. Hagan valer sus derechos. Así como realmente nosotros tenemos obligaciones, tenemos responsabilidades, hay que hacer valer nuestros derechos, pero con respeto, con altura, con consideración, sin querernos sobrar. Entonces, digo, de repente, no sé, en sus localidades, de repente llega no sé, una empresa, llega, no sé, una consultoría. Vaya, participe, haga notar su voz con altura, con educación, levante la mano. Como yo les contaba en su momento, en Malacate se quería hacer una urbanización en la parte alta, ¿no? Cuando ya el asesor intervino, pasaba el papelito para que firmen, todos estaban tomando la cola contentísimos y firmando. Yo levanté mi mano y le dije, discúlpeme con todo el respeto y la consideración que ustedes se merecen, ¿de dónde van a tomar el agua para la urbanización? Si ya somos deficitarios en el agua en la parte alta. Dijeron de la red que viene, no, imposible. La gente recién se dio cuenta. Es decir, ustedes, estimadísimas señoritas, señores estudiantes, si tienen la posibilidad de hacerlo, háganlo con altura, con respeto, con consideración, sin quererse sobrar, sin quererse demostrar que realmente están queriendo saberlo todo. Entonces, miren, la Constitución es muy clara. ¿Qué dice el artículo 398? Fíjense de la Constitución. Dice, toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente, escucharán, deberá ser consultada a la comunidad. ¿Y cómo tiene que ser consultada la comunidad? A través de la consulta previa y la participación ciudadana. Y dice que la ley determinará las reglas, los plazos, el procedimiento, etcétera, etcétera. El Estado, escucharán, el Estado valorará la opinión de la comunidad, ¿no? Incluso dice que si la comunidad de manera mayoritaria se opone a la decisión del Estado, el Estado incluso se tiene que someter su resolución a motivarla correctamente. Entonces aquí viene lo que yo siempre digo, ¿no? Lo que dicen los abogados, echa la ley, echa la trampa. Oiga, pero si existe ley para todo, entonces ¿cómo es que el Estado permite las concesiones del agua, permite las concesiones mineras, permite las concesiones petroleras? Es decir, dice que el Estado, este 398 es lapidario, ¿verdad? Y por eso digo que a ver, los legisladores cuando hacen aquello ni siquiera se dan cuenta en lo que están escribiendo. Dice toda decisión, no dice ciertas decisiones, toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente debe ser consultada a la comunidad. ¿Y cómo participa la comunidad? ¿Cómo le consultan? A través de la consulta previa y la participación ciudadana. Fíjense en la Ley de Gestión Ambiental, que fue expedida en el año 1999
y que el COA en el 2017 lamentablemente la derogó, estaba claramente establecido cómo se tenía que hacer la consulta previa y la participación ciudadana. Fíjense, incluso tuvieron que hacer un reglamento especial solo por el artículo 29, que hablaba sobre la consulta previa y la participación ciudadana. Y realmente dictaba todo un procedimiento. La diferencia que existe entre una ley y un reglamento es de que la ley generalmente dicta qué hacer. El reglamento instrumenta cómo aplicar la ley. ¿Verdad? Es la diferencia que hay entre una ley y un reglamento. La ley dice qué hacer, ¿no? El reglamento dice cómo instrumentar la ley. Fíjese, en la ley de gestión ambiental, ¿no? Decía cómo se tenía que instrumentar la consulta previa y la participación ciudadana. Hoy, lamentablemente, el Código Orgánico Ambiental la toma muy ligero, ¿verdad? No hay mayor profundidad como había anteriormente. Incluso dice que es de fundamental importancia el criterio, la opinión de la comunidad. Y que incluso si el criterio es mayoritario de oposición a ese tipo de afectación al ambiente, el Estado incluso tiene que motivar su resolución. Miren entonces este principio de participación y por qué entonces hoy en día, tantos grupos sociales, tantos movimientos sociales que realmente se interesan por la cuestión ambiental. En buena hora para nosotros, ¿verdad? Porque lamentablemente pues, la contaminación es mundial y nos afecta absolutamente a todos. Miren cómo ha cambiado el panorama, cómo ha cambiado el escenario. Yo me acuerdo cuando nosotros recién estudiábamos ingeniería forestal, hace muchísimo tiempo. Me acuerdo que una vez salimos a limpiar el río, había un coordinador de carrera que era muy vanguardista, y nos llevó a limpiar el río Malacatos, ¿no? Ahí botaban toda la basura, ¿verdad? Ahí botaban toda la basura. Ahí me acuerdo que había un mercado donde ahorita es la Rocafuerte, y entre Rocafuerte y Miguel Río Frío, estaba un gran mercado que era el mercado San Martín de Porras, mejor que le decía. Todos los desperdicios botaban ahí. Y nosotros limpiando el río, la gente botaba llantas, botaba botellas, botaba absolutamente todo. La gente se nos reía, ¿verdad? La gente dice, están locos, ¿por qué limpian el río? Hoy en día, para suerte de los forestales, hay una cantidad de movimientos sociales que respaldan realmente este tipo de actividad relacionada con el ambiente. Tercer principio, el principio de acceso a la información ambiental. Este principio está íntimamente relacionado al principio de participación, Es decir, no es tan recomendable que yo pueda participar si no tengo el acceso libre y voluntario a la información en materia ambiental. Entonces vamos a ver qué plantea, así nos vamos a ir haciendo el análisis pormenorizado de lo que plantea este principio de acceso a la información ambiental y cómo se ha ido incorporando en nuestra ley madre, en nuestra Constitución de la República del Ecuador, que está vigente desde el 2008. Veamos entonces el principio de acceso a la información ambiental. Primero partimos, fíjense que incluso en los convenios internacionales hasta hacen definiciones, ¿no? Y ese es en algunos glosarios que recogen las leyes. ¿Qué hacen? Transcriben así, control C, control V, de lo que dicen ese tipo de disposiciones. ¿Qué dice el concepto de información ambiental? Miren, de acuerdo al convenio de Aarhus, en el artículo 2, numeral 3, ¿qué dice que es la información ambiental? Verán lo que para el convenio, la convención de Aarhus, verán lo que significa la información ambiental. Dice que la información ambiental, como cualquier información que se refiere a, es el estado de los elementos, lamentablemente saben que la traducción siempre es así, los elementos del ambiente y que están contenidos en el aire, en la atmósfera, en el agua, en el suelo, en la tierra, en el paisaje, etcétera, etcétera. Es decir, entonces, según el artículo 2, numeral 3 de la Convención de Aarhus, en definitiva, entonces, la información ambiental es el estado de los elementos del ambiente. Aquí la pregunta, quiero que me digan cuáles son los elementos que conforman el ambiente. A ver, entonces quisiera preguntarle a la señorita Alvarado cuáles son los elementos del ambiente, para un poco entender esta definición, ¿no?, que habla la Convención de Aarhus relacionado con la información ambiental. A ver, señorita Alvarado, ¿cuáles son los elementos del ambiente? El agua, el aire, el suelo, o los componentes
O los componentes físicos, biológicos, químicos y sociales. Muy bien, dijo algo importante. Vamos sacando al IP. Digo ella, en el ambiente, primero entonces hay elementos físicos o elementos naturales. En el ambiente básicamente encontramos tres grandes grupos de elementos. Entonces, primero, según lo que dice la señorita Alvarado, los elementos físicos o los elementos naturales. Pero vamos a ver los tres elementos. Después vemos cuáles están dentro de los elementos. Entonces, primero, los elementos físicos o los elementos naturales. El segundo elemento que conforma el ambiente son los elementos de carácter biológico, es decir, es el ambiente biológico. Y el tercer elemento que conforma el ambiente, en cambio, es el ambiente antrópico, es decir, es el ambiente creado o modificado. Entonces, desde esa perspectiva, ordenemos. A ver, ¿cómo está entonces conformado el ambiente? El ambiente está formado por el ambiente físico o el ambiente natural, el ambiente biológico o biótico, y el ambiente, en este caso, construido o antrópico. Muy bien. Entonces, el ambiente está conformado por esos tres grandes grupos. Entonces, de acuerdo a lo que establece la Convención de Aarhus, ¿no es cierto? Entonces, entiende por información ambiental todo lo relacionado entonces a lo que contempla cada uno de sus ambientes. Entonces, le consulto en cambio ahorita a la señorita Vera Jocelyn. ¿Cuáles serían? Vamos ahorita ordenando, ¿no? Vamos ahorita ordenando. ¿Cuáles serían los elementos del ambiente natural o del ambiente físico? Mis clases son muy interactivas, ¿eh? ¿Cuáles son, señorita Vera, cuáles son los elementos del ambiente físico o del ambiente natural? Estoy esperando su contestación. El ambiente físico natural, ¿Es que? Perdón, no lo escuché. Sería el agua, el suelo. El agua, muy bien. El suelo. El suelo, los ecosistemas No, o la no naturaleza. No, todavía no los ecosistemas. Entonces sería, estoy bien. El suelo, el agua. A ver, sigamos entonces con, en este caso, el señor Benítez Juan Carlos. ¿Cuáles son los otros elementos del ambiente físico? Juan Carlos, ¿cuáles son los otros elementos del ambiente físico o natural? Para poder entender entonces que dentro de este concepto de información ambiental están todos los elementos del ambiente. A ver, Juan Carlos, estamos en el ambiente físico. Dijo la señorita Vera. Sería el agua, el suelo, el aire. El aire. Ay, perdón. Muy bien. El agua, el suelo, el aire, incluso el espacio ultraterreno. ¿No es cierto? Entonces, vamos a estar conscientes todos. Primero, entonces, el ambiente a su vez tiene tres grandes subcomponentes. Estamos analizando cada uno de ellos para entender la definición de acuerdo al artículo 2, numeral 3 de la Convención de Aarhus. Dice que la información ambiental en definitiva es todos los elementos del ambiente, al ambiente físico. Entonces estaría contemplado el agua, el suelo, el aire, el espacio ultraterreno. Muy bien. Le consulto, no sé si llegó ya el señor Vázquez Joe. Vázquez Joe, ¿llegó? Vázquez Joe. No llegó. La señorita Evelyn Ulloa. ¿Cuál era el otro componente del ambiente? Ya hemos hablado del ambiente físico o natural. ¿Cuál es el otro componente del ambiente? ¿Cuál es el otro componente del ambiente, señorita Evelyn Ulloa? Estoy esperando su respuesta. También puede ser, digamos, brevemente. A ver, ¿cuál es el otro elemento del ambiente? Ya hemos analizado el ambiente físico o natural. ¿Cuál es el otro? ¿Perdón? ¿Químico? No. Esto está... Ya dijimos cuáles eran los elementos del ambiente. ¿Sí ven? Aunque vean que algunos no están a la cita Bermeo. ¿Cuál es el otro elemento del ambiente? Los elementos biológicos. Ya, entonces tenemos el ambiente biológico. Muy bien, tenemos el ambiente biológico. Señorita Ulloa Lilian, ¿cuáles son los elementos del ambiente biológico? ¿Cuáles son los elementos del ambiente biológico? Podrían ser, digamos, no, los... Podrían ser. Sí, serían en sí los elementos que están vivos. ¿Cuáles son? Dígame, ya sabes. Tanto... ¿Cuáles son?
tanto plantas, animales, los vegetales. Ya, muy bien. Vamos entonces a darles nombre a esas plantas, animales y vegetales. Y vamos entonces, Carla, ¿cómo se llaman esos elementos que ya dijo, plantas, animales y vegetales, que forman parte del ambiente biológico? ¿Cómo se llaman? Los elementos bióticos. Bióticos, ¿no es cierto? Que están conformados por la flora y por la Fauna. fauna, ¿no es cierto? Entonces, dentro de los elementos bióticos, tenemos entonces los elementos que están constituidos por la cuestión de la vida, ¿no es cierto? Entonces, ahí entrarían también los ecosistemas, ¿no es cierto? Entonces, tenemos la flora, tenemos la fauna, en definitiva, tenemos la biodiversidad. Por eso, miren, los elementos, todos los elementos que plantea la Convención de Aarhus, ¿no es cierto? Entonces, los elementos de la biodiversidad dentro del ambiente biológico. Le consulto, en cambio, ahorita, el señor Troya dijo que tenía problemas. No sé si ya llegó la señorita Torres Melisa. Torres Melisa llegó. Torres Melisa. No. Vamos entonces ahorita con Daisy. Daisy. ¿Cuáles son dentro del ambiente biológico, Daisy, cuáles son los elementos que contempla la biodiversidad? La biodiversidad. ¿Cómo está conformada la biodiversidad? Por ecosistemas. Ecosistemas, ¿qué más? ¿Qué más tiene la biodiversidad? Biodiversidad. ¿Qué no más? Recién me ha dicho un elemento de la biodiversidad. Los ecosistemas. ¿Qué más? ¿Qué más? Estoy hablando con estudiantes de 8º ciclo de la carrera de ingeniería agronómica, perdón, ingeniería forestal, casi ingenieros forestales. Estamos consultando los elementos de la biodiversidad. No conoce. Juan Carlos, ¿cuáles son los elementos de la biodiversidad? ¿Cuáles son los elementos de la biodiversidad? Los elementos de la biodiversidad son los genes, las especies, los ecosistemas y lo ético-cultural. Muy bien. A ver, entonces ahora sí, repita Daisy, ¿cuáles han sido los elementos de la biodiversidad? Por genes, ecosistemas y elementos culturales. No. A ver, repítame Juan Carlos dijo 4 elementos. ¿Cuáles son los elementos de la biodiversidad? Erika, ¿cuáles son los elementos de la biodiversidad? Son especies, genes, saberes etnoculturales y ecosistemas. Muy bien. Entonces estamos analizando el ambiente biológico, ¿no? Porque dice la Convención de Aarhus que dentro de la información ambiental, entonces están todos los elementos del ambiente. Estamos desglosándolos, estamos ordenándolos. Entonces, dentro del ambiente biológico, entonces están todos los contenidos bióticos, representados por la biodiversidad. Y la biodiversidad no solo es la flora y la fauna. La biodiversidad está contemplada por genes, por especies, por ecosistemas y saberes étnico-culturales. Entonces, el segundo elemento dentro de la información ambiental, entonces sería lo relacionado a la biodiversidad. Entonces dice, es el estado de los elementos, entonces, el estado de los elementos. Entonces hablamos del ambiente físico-natural, del ambiente biológico y nos falta el ambiente construido. Leslie, ¿cuáles son los elementos del ambiente construido? ¿O qué es el ambiente construido, Leslie? ¿Qué es el ambiente construido? Leslie, ¿qué es el ambiente construido? Leslie. Sí, estoy aquí. Pero no me dice nada. ¿Cuáles son los elementos del ambiente construido? El espacio. ¿Quién lo construyó el espacio? Disculpe, ¿quién lo construyó el espacio? O sea, me refiero a lo que es la tierra, el suelo. No, esos ya eran elementos físicos o naturales. A ver, Jason, ¿cuáles son los elementos del ambiente construido? Serían todos los que son realizados por los seres humanos. ¿Cuáles, por ejemplo? ¿Cuáles son, por ejemplo? Como por ejemplo decir cultivos, parcelas, presas.
Señor Rengel, ¿cuáles otros elementos usted encuentra dentro del ambiente construido? Señor Rengel, ¿cuáles son los otros elementos que encuentra dentro del ambiente construido? Señor Rengel. No está. ¿Sí ven? Señor Crespo, ¿cuáles son los elementos del ambiente construido? Sería toda la infraestructura, ingeniero, para Dígame la infraestructura, ¿qué nomás? Por ejemplo, viviendas, instituciones. Ajá, ¿qué más? ¿Qué más? Podría ser, no sé, escuelas. Ajá. Quispe, dígame más elementos. Quispe, dígame más elementos del ambiente construido. El ambiente construido. Bueno, sumado a eso podría ser también vías, aeropuertos, muy bien. puertos. Ajá. Represas hidroeléctricas, ¿no es cierto? Canales de riego, ¿no es cierto? Muy bien, muy bien. Entonces ya hemos analizado que de acuerdo a la Convención de Aarhus, ¿no es cierto? En su artículo 2, numeral 3, dice que la información ambiental, entonces, es el estado, en definitiva, de los elementos del ambiente, formados por el ambiente físico natural, el ambiente biológico y el ambiente construido. Le pregunto en cambio ahorita al señor Cueva, de esos tres ambientes, ¿cuál es el que afecta más al otro? ¿Cuál es el que ejerce presión sobre otros? A ver. Sería ingeniero, sería ingeniero el ambiente construido, ya que, digamos, toma del ambiente natural y del ambiente físico para... Perfecto, muy bien, Cristian. El ambiente construido, por decíamos que es antrópico, es el que presiona, produce precariedad en el ambiente físico y en el ambiente biológico. Toma, Carlos, y de los tres ambientes, en cambio, ¿cuál será el más perjudicado? El que recibe las consecuencias. Toma, Carlos. El ambiente biológico. El ambiente biológico, ¿no es cierto? Y también el ambiente físico o natural, físico. ¿no es cierto? Muy bien, Carlos, muy bien. Entonces, desde el punto de vista del concepto de información ambiental, entonces, en definitiva, es el estado de los elementos del ambiente. Ya hemos analizado cada uno de ellos, ¿no? Pero ¿por qué es importante conocer aquello? Dice este concepto, porque es importante participar en la toma de decisiones en materia ambiental. De tal manera que este tipo de decisiones, que generalmente las toma el Estado, no pueda afectar a los elementos del ambiente. Yo generalmente digo que cuando se habla del ambiente y su intervención en el mismo, hay dos visiones. Una visión generalmente aquella que ve al ambiente solo como una mercancía. Es decir, aquel que lo vio al ambiente como una cuestión de que se puede comprar o vender y lo ve como una distribución de elementos, como un conjunto, universo distribuido por elementos. Hay minería, hay oro, hay cobre, hay hierro, plata, etcétera, etcétera. Entonces, una visión de verla al ambiente como algo que nos pertenece. Es decir, solo desde el punto de vista extractivista. Y eso posiblemente lo que ahorita está pasando en el contexto nacional e internacional, no se diga local de Loja y Zamora Chinchipe. Y la segunda visión, en cambio, la visión antropogénica, es decir, la visión desde el punto de vista de ver el ambiente como un espacio vital, donde coexistimos todos. Es decir, estamos viendo al ambiente como que nosotros somos parte del ambiente y que por lo tanto no tenemos necesidad de conquistarlo. Entonces, desde el punto de vista de la información ambiental, entonces es de fundamental importancia que las decisiones que adopte el Estado no perjudique a este tipo de elementos del ambiente. Seguimos. Entonces, el principio de acción ambiental, de la información ambiental, ¿qué plantea? Primero dice que para que la participación social sea eficaz, tiene que ser bien informada. Pondrán atención, verán. Cogerán nota de aquello. Para que la participación social sea efectiva, tiene que ser informada. A usted lo invitan a una reunión para socializar el plan de manejo o el estudio de impacto ambiental para establecer una infraestructura. Y resulta ser que le dan información, qué sé yo, engañosa. Información traspapelada. Trasfondo de información. Ahí me contaba un estudiante del Capulí, que les contaba a ustedes de que fueron a socializar el estudio de impacto ambiental, lo fueron a socializar en otro lugar, en Quilloyaco. Y la antena se iba a poner en el Capulí. La participación social no puede ser eficaz si la ciudadanía, si la población no es informada
de manera adecuada. Usted tiene que ser informado de manera adecuada. Si a usted lo invitan a una reunión y en esa reunión a usted solo hacen levantar la mano y nunca ha intervenido, nunca ha hecho valer su criterio, definitivamente solo es un proceso de participación. Un proceso es participativo cuando usted tiene la capacidad de poder tomar decisiones. Cuando usted realmente siendo dueño de su presente, de su pasado y de su futuro, generalmente usted está en la capacidad de poder tomar decisiones. Entonces, por favor, el micrófono por ahí abierto. Aparte de que no está atendiendo, está prácticamente con el micrófono abierto. Les ruego por favor tengan cuidado. Por eso cuando me dicen a mí que están extrañando las clases presenciales, perdónenme con todo el respeto, pero para mí presencial o virtual es lo mismo si no hay interés y responsabilidad. Es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Entonces les ruego por favor tengan un poco más de cuidado. Recuerden los 4 elementos fundamentales: atención, comprensión, motivación y emoción, que es de fundamental importancia. Y lo que dijo Henry Ford, calidad es hacer las cosas bien cuando nadie me está viendo. Eso es calidad. Primera cuestión entonces, si no hay una información adecuada, con canales de comunicación adecuados, definitivamente no puede haber una participación social eficaz. Entonces imagínense, cuando ustedes le invitan a participar, dicen, vamos a hacer la socialización de tal cuestión. Por ejemplo, anteriormente se hacía la socialización de los presupuestos participativos. Cuando recién se salió la Constitución del 2008, generalmente se decía que todas las juntas parroquiales, los municipios, los consejos provinciales, tenían que hacer la socialización del presupuesto para que de manera participativa se pueda distribuir. Yo creo que en eso es lo que tengo idea. El que más hacía era el alcalde de Saraguro de ese tiempo, que era un ingeniero Montaño, que yo lo conocía porque fuimos compañeros en la universidad, pero creo que lo hicieron 2 o 3 años. Y después, como siempre, los ecuatorianos y de manera particular los lojanos, somos muy volátiles, somos muy eufóricos, pues no somos alcanfores. Se acabó la efervescencia, se terminó. Pero para que exista una participación social eficaz, tiene que haber una muy buena información. Segundo elemento que plantea el principio de acceso a la información ambiental. La información debe ser adecuada, adecuada. Es decir, yo no puedo presentar información falsa. Yo no puedo tratar realmente de querer engañar en definitiva a la población. Es decir, lógicamente yo tengo que tratar de ser lo más transparente posible en el momento de socializar la información y asegurarme que la información llegue realmente al receptor, llegue a la persona a quien está destinada el mensaje. Primera cuestión, no, se hace la socialización en un lugar diferente a donde se va a establecer, qué sé yo, la infraestructura. Segunda, la información no es adecuada. A veces a usted le dan a conocer en ese momento y qué sé yo, tiene que en ese momento leer todo, qué sé yo, unos términos de referencia. Dice que la información tiene que ser adecuada, pero también de la otra parte, ¿verdad? Es decir, de parte de nosotros, de parte de la sociedad civil, tiene que haber un cuidado y uso responsable de la información. Fíjense. Es decir, aquí es donde realmente prima tanto los derechos y las responsabilidades. Primer derecho, tenemos el derecho a ser informados de manera adecuada, de ser informados de manera certera, de manera realmente oportuna, primera cuestión. Pero también nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar la información, de darle un manejo responsable, de hacer de esa información no una plataforma política, que no hagamos de esa información, que se dio un chantaje para poder sacar réditos políticos. Es decir, fíjense, tiene que haber una corresponsabilidad de lado y lado, tanto del emisor como del receptor de la información. Eso plantea el principio de acceso a la información ambiental. Por un lado, entonces, que la información tiene que ser efectiva. La población realmente tiene que estar bien informada. Pero en segundo lugar, también que esa información llegue de manera adecuada y oportuna a la sociedad civil, pero que la sociedad civil también tenga un comportamiento ético en el uso responsable de esa información. De lo contrario, se puede ventilar por todos los lados, ¿no? Y de eso no se trata. Se trata realmente de tener un uso responsable de la información. ¿Cuál es el régimen restringido de excepciones? Vamos a ver, fíjense, ¿qué es esto del régimen restringido de excepciones? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué quiere decir esto del régimen restringido de excepciones? A ver, les consulto, alguien que tenga una idea de qué será esto del régimen restringido de excepciones. ¿A qué se referirá? Desde el punto de vista taxativo, a ver, vean, restringido de excepciones. ¿Qué será algo restringido? A ver, señor Espinosa, ¿qué será algo restringido? ¿Qué es restringido? Espinosa.
Estoy esperando la contestación. ¿Qué es algo restringido? Espinosa. No están, ¿sí ven? Señorita Pérez, ¿qué será algo restringido? Algo que no está permitido. Muy bien. Algo realmente que está un poco, qué sé yo, constreñido a un determinado grupo, ¿no es cierto? Es decir, dicen, ¿sabes que te cuento solo a ti o esto hay solo para un grupo restringido de personas? Ahora que está de moda esto de las canastas navideñas. Dice, pero solo es para un grupito restringido, solo es para los de la oficina, solo es para los amigos, solo es para los amigos secretos, restringido. ¿No es cierto? Muy bien, Joan, muy bien. Le consulto al señor Faikán. En cambio, ¿qué será excepción? ¿Qué es una excepción? Para entender qué es el régimen restringido de excepciones. ¿Qué, señor Fajardo, qué será una excepción? Faikán o Fajardo, ingeniero. Perdón, repito de nuevo. Faikán, Edwin. Faikán, Edwin. Una excepción sería algo que no se puede tomar en cuenta, que se lo hace a un lado, hacerlo aparte. Es decir, que existe una especie de discriminación, ¿no es cierto? Es decir, una especie deliberadamente, yo hago una excepción. Digo, muy bien, señores, a ver, a excepción de tales personas, ¿no es cierto? Vamos a que se iba a hacer algo, tal cosa, y todo, pero a excepción de Julano, Sultán y Mengán. Vamos a ver lo que es el régimen restringido de excepción. Y ahí sí quiero preguntarle nuevamente, les repito, la señorita Espinosa Susana. ¿Qué será entonces, en función de los dos conceptos de ahí que dieron, de lo que es restringido y excepciones, qué será el régimen restringido de excepciones? Señorita Espinosa, segundo llamado que estoy haciendo, ya verán. Espinosa, dos. Espinosa a las 3. Señorita Fajardo, ¿qué será entonces, ahorita sí, el régimen restringido de excepciones? Señorita Fajardo. Señorita Fajardo. ¿Sí está ahí o no está ahí? Señorita Fajardo. No está, ¿sí ven? Señorita Patiño. No sé si llegó la cita Patiño. Patiño. Señor Ortega. Ortega Oscar. Sí, dígame. A ver, diga, estamos en la pregunta que hice. ¿Cuál es la pregunta que hice? A ver. ¿Qué es un régimen restringido de excepción? Entonces ya sabe entonces qué estoy haciendo. ¿Qué es el régimen restringido de excepciones en base a la definición que ya dieron de lo que es restringido y de lo que es una excepción? Sería restricciones a cierta parte de la población. Ajá, muy bien. ¿No es cierto? Es tratar de restringir, por ejemplo, información de manera diferenciada. Vamos a ver realmente dentro de este régimen restringido de excepciones, de acuerdo al principio de la socialización de la información ambiental, dice que todas las demandas, escucharán, todas las demandas, es decir, todos los requerimientos, yo pido, no sé, que me den información sobre tal proceso ambiental. No puede haber excusa para no poderme entregar la información. Eso significa. Entonces dice, todas las demandas de información deben ser satisfechas. Solo le plantea una excepción, a excepción de que la autoridad demuestre que eso en la ley no está permitido. Por ejemplo, ustedes han oído lo que es, a ver, le consulto a la señorita Ordóñez Rosa. ¿Ha oído lo que es el sigilo? ¿Qué es el sigilo bancario, por ejemplo? ¿Qué es el sigilo? A ver, Ordóñez Rosa, ¿ha oído lo que es el sigilo? ¿Sigilo bancario, ha oído? ¿Rosa? Sí, estoy. ¿Qué ha oído? ¿Qué es el sigilo? ¿Ha oído? ¿Ha escuchado lo que es el sigilo bancario? Es por ejemplo, cuando se mantiene en discreción una noticia o algo con respecto a, en este caso sería el banco. Excelente, o temas relacionados a eso. Excelente, Rosa. Dice cuando se mantiene de forma confidencial información que es de carácter financiero. Es decir, hay un sigilo, ¿no? Es decir, hay una restricción. Dice, por ejemplo, qué sé yo, quiero conocer el estado de la cuenta del ingeniero Víctor Hugo Eras. Dice, no sabe que hay un sigilo, no puede conocer. Solo que la ley lo permita. Entonces, en este primer régimen de excepciones,
Dice que no debe haber excusa para que realmente puedan satisfacerse sus demandas. Es decir, no puede haber un sigilo, solo que se demuestre lo contrario. Es decir, solo que la ley diga que hay un régimen restringido de excepciones. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado, dicen, está prohibido el sigilo bancario, o se levantó el sigilo bancario de fulano de tal, no sé, un gran político, por ejemplo, que está en problemas, se levantó el sigilo bancario. ¿Qué quiere decir que es cuando se levanta el sigilo bancario? Le pregunto, en cambio, ya en base a la definición que dio Rosa, que está muy bien, Rosa, felicitaciones, excelente, es la definición del sigilo bancario. Le pregunto, en cambio, a la señorita Guamán Jenny, ¿qué será, en cambio, cuando se levanta el sigilo bancario? ¿Qué será, en cambio, cuando se levanta el sigilo bancario? Jenny. Sí, ingeniero. ¿Qué será, en cambio, cuando se levanta el sigilo bancario? ¿Qué pasará? Dice, se levantó el sigilo bancario. A ver. Brian, ¿qué será, en cambio, en base a lo que dijo Rosa, qué será cuando se levanta o se quite el sigilo bancario? Es cuando pasa a ser pública la información Muy bancaria. bien, Brian. Escuchará, Jenny, ¿verdad? Escuchará. Pondrán atención. Cuando pasa a ser pública. Entonces, primer régimen de excepciones. Toda información tiene que ser satisfecha, al menos que la autoridad demuestre lo contrario. No puede haber, por regla general, denegación de la divulgación de información ambiental. Es decir, toda denegación es de manera injustificada, al menos que se demuestren esos tres criterios. Entonces, primero, mire, nadie puede a usted negarle el acceso a la información en materia ambiental. Si alguien le niega, es injustificado. Y debería tener esta autoridad tres criterios o tres justificativos para negar realmente aquella información que usted está pidiendo. Primero, que sea realmente ordenado taxativamente por la ley. Es decir, que la ley le prohíba a usted, como funcionario público, hacer conocer esa información. Ahí tiene usted como autoridad una justificación. Si no está contemplado taxativamente en la ley, usted tendría que entregar la información. Primera cuestión. Segunda, cuando, qué sé yo, la revelación de esa información, vamos a suponer que es una revelación, una información de carácter de seguridad nacional. No sé, es una información relacionada con el movimiento de las tropas transfronterizas, por ejemplo. Y eso puede producir un daño o un perjuicio. En ese momento existe un régimen restringido de excepciones. Es decir, la autoridad también se reserva el derecho de poder entregar esa información. Es decir, dice, se está poniendo en riesgo la seguridad nacional o se puede causar un grave perjuicio, qué sé yo, al ambiente. Entonces, segundo criterio, en donde prácticamente se debe prohibir o la autoridad prácticamente no entrega la información. El tercer criterio, cuando realmente amenace de que eso se puede constituir realmente en un peligro de interés público. Es decir, cuando el interés individual o colectivo es menos que el interés público o el interés general. Es decir, voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que yo estoy pidiendo información, no sé, sobre no sé, la cuestión del movimiento de tropas, por decir algo. Ese es un interés que yo tengo particular, ¿no es cierto? El interés público es mayor, de guardar realmente con sigilo esa información. Entonces, ahí la autoridad se ve en la necesidad de negar la entrega de la información. De lo contrario, de acuerdo a este principio, toda información tiene que ser entregada y tiene que ser divulgada. Entregada y divulgada. Por eso yo me acuerdo que hace un ciclo, creo fue, un estudiante de agronomía me decía, ingeniero, sabe que quiero pedir la copia de los sílabos y no me entregan. No me entregan, dice que no puede. Entonces digo, dígale que desde el punto de vista legal le conteste cuál es la normativa que le prohíbe entregar esa información. Si la información es pública. Incluso ahorita ya la información todo está en las plataformas. Entonces, no puede denegarse la información. Solo tres criterios para que exista un régimen restringido de excepción. Que lo prohíba taxativamente la ley, que produzca realmente un cambio, un perjuicio de carácter nacional, de carácter, no sé, ambiental, o que realmente el interés privado sea menor al interés público. Es decir, el interés de proteger esa información es mayoritariamente, qué sé yo, lo que trasciende frente al interés particular. ¿Qué dice nuestra Constitución? ¿Qué dice el artículo 400? Recuerden que todos los principios los vamos analizando desde el punto de vista jurídico.
Por eso me di el trabajo, miren, sacar solo los artículos que están relacionados con los principios, para que ustedes vean que entonces los principios se han incorporado dentro de la Constitución. Dice, toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser consultada nuevamente a la comunidad, a la cual se le informará amplia y oportunamente. Aquí hay una partecita súper importante, amplia, ¿verdad? Y oportunamente. Es decir, a mí no me pueden dar información a medias, no me pueden dar información engañosa, no me pueden dar información camuflada. Tiene que ser amplia y de manera oportuna. Si la socialización del estudio de impacto ambiental lo voy a hacer, pues qué sé yo, después de 15 días, no me entregan la información el rato de la hora. Entonces, tiene que ser, la información tiene que fluir de manera amplia y de manera oportuna. Dice, la ley regulará, nuevamente dice, la consulta previa y la participación ciudadana, que les decía que estaba contemplada taxativamente en la ley de gestión ambiental, ampliamente, ¿verdad? Y se hizo solo un artículo un reglamento solo para el artículo 29 para normar cómo realmente participar la comunidad en la consulta previa y la participación ciudadana. Con la derogación de la ley de gestión ambiental por el COA en el 2017, eso ahora de alguna manera lo recoge el Código Orgánico Ambiental y definitivamente, de acuerdo a lo conversado con algunos funcionarios del Ministerio del Ambiente, existen mayores dificultades para poder realmente realizar la consulta previa y la participación ciudadana. Es decir, es deber del Estado consultar a la comunidad. El Estado tiene que consultar a través de la consulta previa y la participación ciudadana. Veamos el cuarto principio que tiene que ver, en cambio, con la gestión ambiental. Con la gestión ambiental. Quiero preguntarle al señor Moreno Carlos, ¿qué entiende de manera general, todavía no ambiental, de manera general, qué es para usted la gestión? ¿Qué es para usted la gestión? Ya, en general yo entiendo como gestión a los procesos o actividades que realizan para llegar a cierto punto, a cierto objetivo. Muy bien, Carlos, perfecto. Quiero preguntarle en cambio a Alison, ¿qué será ya gestión ambiental? Alison, ¿cómo entendería usted la gestión ambiental? La gestión ambiental sería un gran número de procesos, planificaciones e incluso una organización específica en lo que tiene que ver con el manejo, el adecuado uso y sobre todo el adecuado aprovechamiento ambiental. Claro, todo esto tomando en cuenta el hecho de que el Ecuador cuenta con pautas específicas para esta gestión ambiental y para evitar de esta manera tanto el daño ambiental como problemas ya sean administrativos, penales, pecuniarios a la persona que los vaya a practicar. Muy bien, Alice. Nos ha dado los elementos. Quiero que me dé la definición, señor Morales. ¿Cómo entendería usted, en base a los elementos que nos dio Alison, cómo usted definiría la gestión ambiental? Gestión ambiental. Bueno, la gestión ambiental en sí lo que nos permite es la gestión del medio ambiente, con el conjunto de las diligencias conducentes al manejo integral del sistema ambiental. ¿La conservación de qué dijo? Es la gestión del ambiente con el conjunto de diligencias que nos permiten conducir al manejo integral de un sistema ambiental. Más o menos. Señor Jumbo, ¿qué podría ser para usted la gestión ambiental? Está trabajando en el Ministerio del Ambiente y le dicen, a ver, Jefferson, usted nos va a ayudar con la gestión ambiental. ¿Qué será la gestión ambiental? Sí, la gestión ambiental sería una serie de actividades que se realiza para tener así un manejo integral de lo que es el ambiente. Perfecto, muy bien, me gustó esa definición. Señor Luzón, ¿qué es para usted la gestión ambiental? Estos son conceptitos que hay que ir sabiendo ya como forestales. ¿Qué será la gestión ambiental? Ingeniero, la gestión ambiental viene a ser procesos adecuados que desarrolla una empresa o entidad para reducir el impacto ambiental. Perfecto, me gusta. Señorita Masache, ¿qué sería para usted la gestión ambiental? Está trabajando en el Ministerio del Ambiente y le dice, ¿sabe que usted va a trabajar en la gestión ambiental? ¿Qué es la gestión ambiental? Para mí serían políticas dirigidas a manejar de manera integral el ambiente, ya sea de un territorio, y así contribuir al desarrollo sostenible. ¡Qué bonito! Dijo algo súper importante, políticas. Muy bien, políticas. Pero dijo algo, desarrollo sustentable. Vamos viendo realmente, para mí siempre me gusta que los estudiantes no se aprendan definiciones, construyan definiciones en base a elementos. Partamos de la cuestión general, gestión.
Por ejemplo, qué sé yo, decimos, Leslie es la presidenta del 8º ciclo, es una gran presidenta porque tiene una gran capacidad de gestión. ¿Qué es la gestión? La gestión es capacidad, ¿no es cierto? La gestión va de la capacidad, como decía Carlos, la capacidad para poder conseguir algo. Veamos, en cambio, ahora desde el punto de vista ambiental, ¿qué será la gestión ambiental? A mí siempre me gusta poner la línea base y dar elementos de juicio para básicamente ustedes construyan lo que podría ser la gestión ambiental. Un estudiante en 8º ciclo de carrera de ingeniería forestal que no pueda definir la gestión ambiental definitivamente me deja mucho que desear, porque ustedes realmente ya tienen una cantidad de elementos para poder hacer ese tipo de definición. Veamos realmente qué es la gestión ambiental. ¿Sí? Lo que dijo Yulisa. Conjunto de políticas, lo que dijeron todos y cada uno de ustedes, lo que dijo Jan, lo que dijo Carlos, todos, dice conjunto de políticas, de normas, de actividades, ya sea de carácter operativas, administrativas, de planificación, de financiamiento, ¿no? Que pueden ser ejecutadas. Aquí es lo importante. ¿Quién les puede ejecutar a estas políticas, a estas normas, a estas estrategias, a estas actividades? Las pueden ejecutar dos elementos fundamentales, que puede ser el Estado o puede ser la sociedad civil. Entonces, partamos del hecho, para que nunca se olviden, demos los elementos. Entonces, la gestión, actividades, políticas, estrategias, acciones, ¿quiénes las ejecutan esas? Las ejecuta el Estado o la sociedad, pero para conseguir dos cosas fundamentales. Y por eso les digo que me encantó la definición que dio Yulisa, porque ella dijo, para poder apuntar a dos cuestiones fundamentales. Primero, a garantizar el desarrollo sustentable o sostenible y a conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de hombres y mujeres. Ahí estamos hablando de gestión ambiental. De lo contrario, si no apuntamos al desarrollo sustentable y al mejoramiento de la calidad de vida de hombres y mujeres, no estamos haciendo gestión ambiental. Entonces, yo definiría, no sé, conjunto de políticas, de actividades, de normas, de estrategias que pueden ser ejecutadas por el Estado o la sociedad para conseguir dos elementos fundamentales, dos condiciones fundamentales. Primero, garantizar el desarrollo sustentable y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de hombres y mujeres. Repetimos entonces, verán, para que nunca se olviden. Entonces, la gestión ambiental, conjunto de actividades, de normas, de estrategias, de políticas, de acciones. ¿Quiénes las ejecuta? ¿El Estado o la sociedad? ¿Para qué? ¿Para qué? Para poder realmente apuntar y garantizar el desarrollo sustentable y el mejoramiento de la calidad de vida de hombres y mujeres. Miren, yo no quiero que ustedes se aprendan definiciones, yo quiero que ustedes construyan definiciones. Fíjense que ahorita con los estudiantes del 9º ciclo estamos redactando la problemática y la justificación, y es donde encuentran mayor problema. ¿Por qué? Porque cuando uno redacta, se olvida lo que le dieron en la escuelita. A mí Malacatz me dieron en escuelita, verán, de campo, que las oraciones se formaban de sujeto, verbo y predicado. Y ustedes ven, en esa oración hay un sujeto, hay un verbo y hay un predicado. Es decir, acordémonos entonces que la gestión ambiental, actividades, acciones, estrategias, políticas, ejecutadas ¿por quién? Por el Estado o la sociedad. ¿Para qué? ¿Para qué? El complemento que sean en las oraciones. Para poder contribuir, ¿no es cierto?, a garantizar el desarrollo sustentable y el mejoramiento de la calidad de vida. Desde esa perspectiva, entonces, el rol que tiene la sociedad a la información en gestión ambiental. Este tiene íntima relación con la anterior, con el principio anterior, es decir, de acceso a la información ambiental. Primero, garantizar que las decisiones ambientales se tomen de manera adecuada y oportuna. Recuerden ustedes lo que decía el principio de Río, de que en materia ambiental la contaminación es irreversible y que los estados no pueden esperar tener certeza científica para poder tomar decisiones porque el problema se puede agravar. Es decir, por ejemplo, el río de Basilea en Suiza, fíjense que Suiza es un país de Europa que es desarrollado, que tiene tantas cuestiones importantes, sin embargo el río de Basilea estaba contaminado, miren, contaminado un río de Basilea en una ciudad tan importante y tan ecologista como es Suiza, ¿no? ¿Qué hizo realmente el Estado? Antes de esperar, tener certeza científica, lo primero que hizo es tomar medidas adecuadas y oportunas. Es decir, por ejemplo, atacar a la fuente, es decir, identificar las fuentes de contaminación para ver si son sustancias peligrosas, son sustancias biopeligrosas, tóxicas, radioactivas. Entonces, el segundo elemento fundamental es prácticamente identificar cuál es la fuente de contaminación. No sé,
Imaginemos que el río Zamora, que se pasa por el colegio técnico y que se une más abajo en la puerta de la ciudad con el río Malacatos. Imagínense que de un momento a otro comience a bajar de color rojo o amarillo, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, inmediatamente, yo no puedo irme pues abajo a Solamar a ver qué es lo que pasa, ¿no? Tendría que irme a la fuente. Entonces dice que en este principio es de fundamental importancia, entonces, identificar las fuentes de contaminación. Y lógicamente apoyar el ordenamiento territorial. Entonces ustedes han escuchado ahorita que está de moda prácticamente el ordenamiento del territorio, dice, de los municipios, de las juntas parroquiales, de los consejos provinciales. Es una política a nivel internacional, fíjense. Es un principio ambiental que recoge toda la legislación latinoamericana y la ecuatoriana no es la excepción. Es la razón por la cual siempre se están implementando la gestión, qué sé yo, del ordenamiento del territorio. Incluso hoy dicen en territorio, ¿no es cierto? Es decir, ¿con qué finalidad? Con la finalidad de asegurar la aplicación y el cumplimiento de las políticas y la legislación ambiental. Yo les prometo, estimadísimas señoritas, señores estudiantes, con el aprecio tan grande que les tengo a ustedes van a llegar un día a ser ministros del ambiente, ¿verdad? Van a ser directores del Ministerio del Ambiente, van a ser directores del Ministerio del Agua, no sé, directores de la carrera de Ingeniería Forestal, ustedes van a llegar a hacer todo eso, ¿verdad? Acuérdense. Pero yo creo que en el Ecuador no nos faltan leyes. En el Ecuador tenemos leyes de más. En este momento han querido poner una ley anticorrupción y todas cuestiones. Todo está explicado. ¿Saben cuál es el problema? El problema es el cumplimiento. Es decir, el cumplimiento de las políticas, el cumplimiento de la legislación ambiental. Lamentablemente, hacemos una política, nos coge con euforia, un poquito de tiempo nos coge con euforia, ¿no? Y después de eso nos olvidamos y queda esa política y la queremos reemplazar con otra. Hacemos una ley ambiental, hacemos una ley que proteja la biodiversidad. Después nosotros mismos la queremos cambiar. Por ejemplo, la Constitución de la República dice en su artículo 401, creo que es, dice que el Ecuador está libre de transgénicos. Sin embargo, a los 2 o 3 años de hecha la ley, ya querían cambiar el artículo porque se dieron cuenta que muchas transnacionales no podían ingresar ese tipo de transgénicos. Entonces, lo más importante para mi modesta manera de pensar no es en la articulación de más leyes. Para mí, lo importante está en la aplicación, pero sobre todo en el cumplimiento de la política y la legislación. Porque verán que la aplicación, puedo quedarme en la aplicación nomás. Yo estoy aplicando la ley, pero no están cumpliendo. Imagínense, por ejemplo, qué sé yo me acuerdo cuando estábamos en el Ministerio del Ambiente, le pusimos una multa al municipio de Loja porque tumbó las palmeras, son de acá de Loja, de León, para hacer el situ. Le pusimos la sanción, le pusimos la aplicación y el municipio no cumplió. Y no cumplió porque, incluso creo que tenía que pagar $70, creo, porque eso mandaba la ley, ¿no? A veces aplicamos la ley, pero generalmente se diluye en el cumplimiento. Qué sé yo, buscan diferentes artificios desde el punto de vista jurídico para bajar el cumplimiento de esa ley. Entonces, no solo está en la aplicación, sino también en el cumplimiento. Evaluar y comunicar al público los riesgos ambientales. Esto es de fundamental importancia. Mire, ¿qué hizo en Basilea? ¿Qué se hizo en Basilea? En Basilea, inmediatamente que las universidades detectaron que el río Basilea estaba contaminado, inmediatamente informaron. Hicieron así una alerta roja de que esa agua no se podía utilizar para ningún tipo de uso, ya sea de uso humano o de uso animal. ¿Y qué hicieron? Prevenir en la fuente. Es decir, prevenir donde se origina el problema. Lamentablemente nosotros somos de consecuencias, ¿verdad? Nosotros actuamos cuando ya existe la consecuencia. Qué sé yo, comenzamos a actuar cuando ya el problema se está generalizando, cuando el problema ya se ha materializado, cuando el problema ya es de uso general. Tenemos que actuar en la fuente para tratar de prevenir aquello. Y lógicamente hoy en día, ¿se acuerdan que yo les decía que después de Río, en Johannesburgo, se dio un interés significativo a responsabilizar del desempeño ambiental al sector privado, al sector productivo? Yo le veo bien, verán, pero tampoco el Estado podría desvincularse de su responsabilidad como Estado, como gobierno, ¿no? Es decir, está bien que el sector productivo se involucre, porque es el que más contamina. Miren, ya viene ahorita la época de Navidad, y ustedes van a decir, no, es que la gente no está yendo al Supermaxi, está yendo cantidad de gente al Supermaxi. De mañana estaba escuchando las noticias de que posiblemente el virus ya mutó y está mucho más complicado todavía, y se vienen realmente días posiblemente más difíciles, más complicados, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? A veces el sector productivo
es el que más ha generado desechos sólidos, desechos biopeligrosos, ¿no? Fábricas, qué sé yo. Pónganse a pensar ustedes la industria bélica, pónganse a pensar ustedes la industria farmacéutica, pónganse a pensar ustedes la industria automotriz, es decir, cómo ha contribuido, y justamente la idea de incorporarlos al sector productivo es para que también contribuyan a reducir la contaminación ambiental. Fíjense, no sé si ustedes se han dado cuenta ahora con esta cuestión de la ley de los plásticos, ¿no? Incluso cobran realmente por una funda, ¿no? Me parece bien, pero realmente debe haber un uso restringido a la utilización de este tipo de plásticos. Facilitar la autorregulación industrial y la certificación. Miren, esto también es otra cuestión, como siempre se dice, hecha la ley, hecha la trampa. ¿Qué es la certificación? La certificación realmente es una credencial que le da una consultora de que usted realmente puede operar de manera sustentable, de manera ambiental. A mí me hacía escuchar el otro día un video, un estudiante que hoy día está en 10º, cuando daba resolución de conflictos, me envió un video de lo que pasa con las certificadoras forestales en Esmeraldas. Fíjense, están certificando a empresas que aprovechan pero indiscriminadamente el bosque. ¿Por qué? Porque incluso son juez y parte. En el país, lamentablemente, a veces hay este tipo de trasfondos políticos y coyunturas. Yo me acuerdo, fíjense, hace algún tiempo, los ministros del ambiente eran los mismos empresarios. Eran los mismos empresarios madereros que explotaron toda la Amazonía y Esmeraldas. Entonces, la autorregulación industrial debería permitir también de que la empresa particular, la empresa privada, realmente contribuya también en la gestión ambiental. Y lógicamente fortalecer el acceso a la participación y justicia en asuntos ambientales. Fíjense entonces, no existe excusa para la autoridad para que a usted le pueda realmente restringir el uso de información, ¿no? Es decir, si usted, por ejemplo, no sé, alguien está interesado en revisar el expediente, vamos a pensar de Fierro Urco, o pongamos de, no sé, de Cóndor Mirador, o no sé, de Tundaime y quieres revisar, posiblemente le van a negar, pero tienen que fundamentalmente negarle, porque de acuerdo a lo que establece, y vamos a ver la Constitución más adelante, de acuerdo a lo que establece los preceptos legales en el Ecuador, solo existen 3 criterios a los cuales usted se puede reservar la información, es decir, poner el sigilo a la información, lo que antes dijo Ross, es decir, reservar esa información para que nadie la conozca. De lo contrario, toda la información es pública, no se diga la información académica. Por eso digo que este joven me decía a mí, ingeniero, ¿sabe? Dice que no me quisieron, dice, entregar la información porque me dijeron que necesito, dígale que le pongan por escrito, que le pongan por escrito y que cite, que mente el artículo en el cual usted como autoridad está prohibida a entregar ese tipo de información, ¿no? Es decir, miren, en lo que tiene que ver con la participación y la justicia en asuntos ambientales, a usted no le pueden denegar revisar ese tipo de información. ¿Qué dice nuestra Constitución? ¿Qué dice nuestra Constitución? La Constitución, en el artículo 395, numeral segundo, verán lo que dice aquí la Constitución, que es de fundamental importancia. Y es lo que yo siempre digo, a veces cuando los padres de la patria escriben las leyes, no se dan cuenta en lo que ponen. Y es la razón por la cual cuando ya después les comienza a llegar los efectos de esa ley, quieren cambiar. Por eso la cuestión de que decía el Ecuador libre de transgénicos. Sin embargo, después se dieron cuenta que posiblemente algunos de ellos eran los grandes, qué sé yo, empresarios de transgénicos, de semillas, no sé, modificadas genéticamente, etcétera. Dijeron, no, señores, hay que cambiarlo. ¿Qué dice el artículo 395 de nuestra Constitución vigente desde el 2008? Dice la Constitución reconoce los siguientes principios ambientales. Ahí están los principios ambientales. Por eso prácticamente nada es inventado, ¿verdad? Todo nace de estas convenciones internacionales y de estos 8 principios que estamos analizando. ¿Qué dice el numeral segundo? Dice las políticas de gestión ambiental. Ya dijimos lo que es la gestión ambiental, que puede ser ejecutada por el Estado o la sociedad a través de estrategias, de políticas, de actividades, actividades, etcétera, etcétera, para conseguir el desarrollo sustentable y el mejoramiento de la calidad de vida. No perdamos del horizonte aquello. Dice entonces que las políticas de gestión ambiental en el Ecuador se aplicarán de manera transversal, ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué será de manera transversal? A ver, alguien que me diga qué será de manera transversal. Dice que la gestión ambiental se aplicará de manera transversal y será de obligatorio cumplimiento por parte del Estado
y por todas las personas naturales o jurídicas en todo el territorio nacional. O sea, fíjense, la gestión ambiental es de uso mandatario, ¿no? Para todos, el Estado, la sociedad civil, las personas jurídicas, etcétera, y en todo el territorio nacional. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué será esto que dice que la gestión ambiental tiene que ser de carácter transversal? A ver, alguien que me dé su criterio al respecto, por favor. Tengan la bondad. A ver. Alguien que me quisiera realmente decir, ¿qué querrá decir esto que tiene que ser? Sí. De manera transversal no quiere decir que debe estar incluida dentro de las demás materias, es decir, no únicamente en la materia ambiental, sino también debe entrar jurídicamente en las demás materias. Perfecto, muy bien, Alison. Otro criterio, ¿qué querrá decir que dice que las políticas de gestión ambiental, las políticas, es lo que vamos a construir más adelante, si Dios lo permite, en el próximo año, dice que las políticas de gestión ambiental, dice que tienen que ser de manera transversal y de uso cumplimiento por el Estado, personas naturales, jurídicas, en todo el territorio nacional. Fíjense qué taxativo que es este numeral 2 del artículo 395. ¿Quién me dice qué será más? Muchas gracias, Alison. Muy bien. Alguien más que me diga qué será de carácter transversal. A ver, desde el punto de vista geométrico, ¿qué es una línea transversal? ¿Qué es desde el punto de vista geométrico? A ver, quiero preguntarle a la señorita Espinosa, que no me contestó nunca. Señorita Espinosa, ¿qué es una línea transversal? A ver. La que pusieron ahí en la diapositiva es una línea transversal. A ver. Señorita Espinosa. Señorita Espinosa. Estamos en el tercer llamado que le hacemos. ¿Sí ven? Debe estar por cualquier lado, menos en la clase. Así que a mí no me vengan a decir que quieren clases presenciales. Igual pueden estar volando en la clase presencial cuando no hay interés, no hay responsabilidad, no hay absolutamente nada. Me la vuelvo a llamar por segunda vez. A ver, alguien que me tenga otro criterio de lo que es transversal. ¿Qué es una línea transversal? A ver. Alguien que me diga qué es una línea transversal. Una línea transversal es aquella que tiene un punto de convergencia con otra línea. Ajá, muy bien. Algo más, a ver, algo más, alguien que... Muy bien, muy bien. Alguien más que me diga qué es una línea transversal para poder entender esto de la transversalidad. Ahora está de moda, ¿verdad? Dice, tiene que ser de carácter transversal. Tiene que haber la transversalidad. Y la gestión ambiental dice que existe transversal por todos y de cumplimiento obligatorio. Estado, sociedad civil, personas jurídicas, en todo el territorio nacional. ¿Qué quiere decir transversal? A ver. Voy a nombrar, si no nombro, no son ustedes. A ver, quiero que me diga qué es transversal, la señorita Vera, que no contestó bien. Señorita Vera, ¿qué es transversal? Señorita Vera, ¿qué será una línea transversal? Señorita Vera. Inge, discúlpeme, ¿me puede repetir? Lo que pasa es que no lo escucho muy bien. ¿Qué es una línea transversal? ¿Qué es una línea transversal? Para definir primero por ahí, ¿ya? Transversal. Transversal, digamos que, ¿cómo explicarle? Como que está orientado a otra dirección o va orientado a otra dirección. Dice, miren que los seres humanos estamos atravesados transversalmente por la educación, por la cultura y por la política. Estamos cruzados. Transversal quiere decir que lo cruza todo, todo. Es decir, que prácticamente está atravesado absolutamente todo. Dice que los seres humanos estamos cruzados transversalmente por la educación, por la cultura y por la política. Es decir, todos somos seres educados, todos tenemos una cultura y todos en el fondo somos seres políticos. Pero entendía la política como verdadero acto de servicio, no como politiquería. Entonces, cuando hablamos de carácter transversal, se refiere de que en todas las actividades que hacen los ministerios, por ejemplo, que hace la sociedad civil, que hacen las personas naturales, jurídicas, debería estar contemplada la gestión ambiental. Y en todo el territorio nacional. Sin embargo, ustedes dicen, ¿será cierto eso o no? ¿Se cumplirá o no se cumplirá eso? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se cumplirá o no se cumplirá eso? A ver. ¿Qué dicen? ¿Se cumplirá o no se cumplirá aquello? De que este tipo de gestión ambiental sea transversal a todas las actividades que hace el Estado, la sociedad civil, en todo el territorio nacional. Les consulto, voy a decir nombres, si no. A ver, la señorita Zarango, que no pudo contestar antes. ¿Qué dice usted? ¿Se dará eso en la vida cotidiana? ¿La transversalidad de la gestión ambiental? ¿Señorita Zarango? No. No es cierto. No se da. No se da. Mire, por ejemplo, si estamos hablando de la minería, ¿no es cierto? Si eso fuera transversal,
Por ejemplo, ¿qué sé yo? El Ministerio del Ambiente tendría que trabajar con el criterio de gestión ambiental, con el criterio de desarrollo sostenible. Lamentablemente, a veces los que más se han dejado atravesar por la gestión ambiental han sido las ONGs, es decir, a veces la sociedad civil, generalmente buscan la integralidad. Es decir, cuando es transversal, es integral a todo. Es decir, en todas las actividades estamos incluyendo la gestión ambiental. Por ejemplo, ¿qué han hecho algunos ministerios para darle sustentabilidad? Dicen, tiene componente económico, social, ambiental, institucional, pero cada cual de manera aislada, por su lado. Cuando hay integralidad, decimos que hay transversalidad. Entonces, desde esta perspectiva, la Constitución plantea de que la gestión ambiental en todo el territorio nacional debe ser transversal a todas las actividades que hace el Estado y que hace la sociedad en su conjunto. Muy bien, entonces hasta ahí vamos a dejar. Entonces ahora me acuerdo, ahora nos toca analizar el principio 5, ahorita vamos a prender la camarita para irnos despidiendo. Nos toca entonces el principio 5. A ver, voy a ver si corro lista los que faltaron. El señor Córdoba Jason. Ingeniero. ¿Cómo está, mi señor Jason? Buenos días. Presente. El señor Luzón Carlos. Buenos días. Luzón Carlos. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Masache y Ulisa. Presente, ingeniero. Buen día. Luisa, muy buenos días. Patiño Jocelyn. Torres Melissa. Ulloa Evelyn. Presente, ingeniero. Vázquez Joy. Bueno, los tres, por favor, Leslie, que se comuniquen conmigo. Muy bien. Quiero realmente aprovechar de este espacio, que es el último de este año 2020. En primer lugar, para agradecerles a todos y cada uno de ustedes por permitirme trabajar. Espero realmente haber estado a la altura de las circunstancias, a la altura de lo que ustedes requieren como futuros ingenieros e ingenieras forestales, y haber contribuido en algo a su formación académica. Pero sobre todo, haber comprometido en algo mi participación en la formación integral de ustedes. Por eso realmente quiero aprovechar de este espacio, que es el último de este año, para agradecerles desde lo más profundo de mi corazón por haberme permitido trabajar a ustedes. Yo siempre todas las mañanas que les llamo a mi mamá me dice, nunca te olvides de agradecerles a tus estudiantes, porque gracias a ellos tienes trabajo en un país donde no existe trabajo y es un privilegio trabajar. Así que muchísimas gracias, señoritas, señores estudiantes, por permitirme trabajar con ustedes. Espero realmente que el mensaje esté llegando. Para mí siempre ha sido un verdadero placer y un privilegio trabajar. Y como dicen que en época de Navidades, para hacer un balance de las cosas buenas y de las cosas malas, hagamos un balance realmente de las cosas buenas y malas. Y yo creo que a veces cuando uno tiene cosas más malas, cuando más termina aprendiendo. Yo soy un convencido que uno aprende mucho de los errores. Uno no aprende mucho cuando nunca ha tenido la posibilidad de caerse, ¿no? Y aprender realmente de esta pandemia ha sido muy, muy importante, creo que para todos, porque nos ha permitido, en primer lugar, entrelazar, aunar más, unirnos más como familia, esos lazos de amistad, de compañerismo, de fraternidad, de tal manera que cuando salgamos a la nueva normalidad, salgamos como nuevos seres humanos, más solidarios, más comprensivos, más tolerantes, más honestos, más cariñosos, más amorosos. Para mí eso es lo fundamental. Espero realmente haber contribuido modestamente a la formación académica de ustedes, pero sobre todo espero y aspiro seguir contribuyendo a la formación integral de ustedes como personas, como seres humanos. Yo soy un convencido de que debemos tratar de apuntar con humildad a ser personas extraordinarias. Pero eso se consigue solo en base a la humildad, en base a la sencillez, que prácticamente no estamos aquí en la vida para poder impresionar a nadie. Estamos para poder inspirar amor, cariño, ternura, confianza, solidaridad, respeto. Yo creo que eso es lo más importante. Y lo que siempre hemos dicho, ¿no? Que el éxito viene acompañado del conocimiento, del esfuerzo, de las actividades. Eso es de fundamental importancia. En esta semana que pasó se me graduaron 2 tesistas de la carrera de Ingeniería Forestal del proyecto Cinchona, y me dio tanto gusto. A mí siempre me gusta que al final, solo yo ya no voy al grado porque ya los preparo muy bien y ellos ya saben cómo desarrollarse. Y me dio tanto gusto ver que una de ellas me había mandado su foto ya con el birrete, imagínense, de ingeniera forestal, con la nota bajita, ingeniero, es lo que usted quería, 10. Ese es para mí el mejor pago. Digo, para mí eso es lo más importante. Creo que para mí mi alegría más inmensa es cuando mis estudiantes tienen éxito, cuando mis estudiantes realmente están en la capacidad de poder demostrar lo que aprendieron en su vida profesional. Y por eso, miren, yo me afano y los observo a ustedes, los regaño incluso, para que comiencen a hablar bonito, ¿verdad? Técnicamente. Eso es lo más hermoso, y es cuando a uno le comienza a gustar la profesión. Así que mi especial agradecimiento a todos y cada uno de ustedes,
Y como esta época es una época de paz, de tranquilidad, y quiero aprovechar para presentarles posiblemente mis disculpas, tal vez que me disculpen, me perdonen si tal vez de una u otra manera, de manera sin ninguna intención, tal vez los ofendí. Nunca va a ser mi intención aquello. A mí lo que me interesa es de que formen como buenos seres humanos, como buenas personas, pero si realmente alguien se sintió aludido, le pido que me disculpe, que me perdone. Nunca, desde el punto de vista personal, como Víctor Hugo Veras Guamán, nunca trato de ofender a las personas. Por el contrario, me interesa que crezcan como seres humanos, que crezcan como personas y que logren ser personas extraordinarias. No se olviden de demostrarles a lo que más aman, a lo que más quieren, lo importante que son con ustedes. Recuerden esta frase que yo siempre digo, lo que no se nomencla no existe, es decir, lo que no se habla no existe. Demuéstrenles a ellos lo importante que son, lo grandes que se han comportado en esta pandemia. Miren, nunca nos ha faltado un bocadito de comida, poco o harto. Yo creo que es de fundamental, de importancia, y eso hay que agradecer. Así que muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes, y aprovecho de este espacio para desearles desde lo más profundo de mi corazón que tengan una excelente Navidad, que descansen, que realmente cojan las cosas con mucha calma. Recuerden que la pandemia todavía no se ha ido. Cuídense mucho, estimadísimas señoritas, señores estudiantes, y que el próximo año, 2021, pues venga cargado de muchas bendiciones para ustedes en el plano personal, en el plano familiar y sobre todo en el plano académico. Ustedes prácticamente para mí ya son cuasi ingenieros forestales, para mí ya son estudiantes del 9º ciclo de la carrera de Ingeniería Forestal, y que el próximo año, fíjense ustedes, prácticamente ya estarían con su tesis. Así que aprovecho de este espacio para desearles de todo corazón que les vaya extraordinariamente bien en este fin de año, que aprovechen el tiempo para compartir en familia, para demostrar lo importante que es el núcleo familiar, que creo que es el núcleo de la sociedad, la célula de la sociedad más importante. Muchísimas gracias, estimadísimas señoritas, señores estudiantes, que tengan una extraordinaria Navidad y que el año nuevo pues venga cargado de mucho amor, de mucha comprensión en sus familias, en sus hogares, en su casa y en su vida académica como futuros ingenieros e ingenieras forestales. Muchísimas gracias, me despido y si Dios lo permite, pues nos vemos en el próximo año. Que les vaya extraordinariamente bien. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Gracias, ingeniero, igualmente. Pase bien.